4 de la mañana, 4 minutos. Damos la bienvenida al ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido una semana complicada para el tema de las telecomunicaciones, que empezó con este terremoto en Arcotel. Un director, otro director, en una semana. ¿Qué pasó con Juan Carlos Martínez? Que no tuvo ni medio día de gestión y fue destituido enseguida. Bien, primeramente, muchísimas gracias la invitación, y realmente es un privilegio. No es la primera vez que estoy acá, es la primera vez que estoy con usted, señor Pérez, pero gracias por permitirme acercarme a la ciudadanía a través de su audiencia, porque es importante que las autoridades estemos cerca de los ciudadanos y podamos expresar, no solamente en este caso informar lo desinformado, sino adicionalmente mostrar a la gente qué es lo que nosotros como ministerio estamos haciendo, que es bien importante, y alguna vez, ojalá, si no es algo que podemos comentar ahora, pues lo podamos hacer en otro programa y me dé la oportunidad. Encantado. Bueno, digamos, el proceso de nombramiento de director ejecutivo en Arcotel, en esta vez un poquito se puso complicado, ¿no es cierto? Al haber renunciado el primero de el titular, enseguida teníamos que poner una persona encargada, ¿no es cierto? Y ahí se lo encargó al doctor Edgar Flores. Edgar Flores, sí. Encargamos a Edgar Flores, pero tuvo algunos comentarios por radio y fue atacado de alguna manera, porque evidentemente él venía desempeñando las funciones de secretario ejecutivo, y pues me imagino que afectó a algunas personas con su actuar. Y porque dicen que movió $1 millón en sus cuentas sin tener justificación. Bueno, eso y que andaba en una camioneta Chevrolet Loop y de pronto apareció un Audi, por ejemplo. Eso tendrá que responder él, ¿no es cierto? Yo lo que le he preguntado eso, y me dice, ese movimiento y esas cuestiones han sido antes de que yo llegue al Arcotel. Ahí pues, como problema de él, yo no tengo absolutamente nada que ver en ese tema. Él sabrá defenderse o sabrá explicar su situación. Cuando él renuncia por el ser blanco de críticas, inmediatamente yo tengo que nombrar a otra persona encargada también, porque la persona que venía teníamos que esperar a que saliera del trabajo donde está, pues, ¿no es cierto? No podemos nombrar a una persona titular mientras no deje cerrada su actividad anterior. Y el remedio le salió peor que la enfermedad. Así mismo fue. Digamos, yo buscando inocentemente, tenía que buscar y encargar unos pocos días nada más a alguien, y tiene que ser un alguien que está dentro de la institución, porque yo podía haber puesto a alguien del ministerio encargado ahí, pero no es posible, tenían que renunciar del lado mío para hacerse cargo de unos poquísimos días que faltaban. Entonces había que buscar una persona ahí adentro que esté en condiciones más bien dicho, que tenga alguna experiencia y que pueda hacer una tarea nada más de continuación de lo que ya estaba establecido, y principalmente dar importancia a una actividad que estaba orientada a cumplir con un requerimiento de la Contraloría. ¿Pero qué pasó con el señor? La verdad es como haber, yo digo, buscado una aguja en un pajar y la encontré, pues. Entonces, yo no lo conocía, es una persona, exacta, sí, es lo que me habían aconsejado. Que se la gana seguro. Entonces, el caballero, cuando yo conversé, porque conversé como 4 horas en una noche, desde las 8 de la noche en adelante, mirando un poco toda la estrategia que teníamos y qué es lo que él tenía que seguir, me mostró una solvencia importante. Yo no lo conocía a él realmente, porque es un empleado de carrera de 23 años, y eso es lo que me hace inclinarme a mí a elegirle y encargarle por 4 días. Desinclinarse tan rápido? Porque él aparece en una declaración efusiva diciendo que va a combatir la corrupción, que el Arcotel está contaminada, y vota a 20 funcionarios jerárquicos superiores, y de pronto le denuncia a usted. Dice, si me pasa algo le responsabilizo al ministro, y el ministro me llamó a decir, cuidado con lo que dices, Juan Carlos, y me empezó a presionar, y él ya decía, yo no duro mucho tiempo. Claro, bueno, la verdad es que estaba encargado, y la cosa es que sabía que era para unos pocos días. Pero no para pocas horas, pues. Bueno, eso demuestra inestabilidad. No, sí. Bueno, pero demuestra inestabilidad. Hubo que acelerar un poco, dadas las circunstancias. ¿Qué le molestó a usted? Lo que votó a la gente, lo que dijo que iba su anuncio de limpiar, de barrer la corrupción. Más que molestarme, me sorprendió, porque realmente
en el fin de semana, donde teníamos que conversar y hacer una sesión de trabajo para establecer estrategia un poquito, para empujar hacia las actividades más importantes que a mí me interesaban salir, pues él no apareció durante ese fin de semana. Yo le estuve llamando y después en la mañana que recibí una llamada y justamente estaba yo en la ducha. Y cuando veo que era él, salí de la ducha y le digo, te llamo en 10 minutos. Le llamé, nunca más contestó. Entonces, esa ha sido la única relación que yo he tenido con él. No me explico la actitud de él o el decir lo que ha comentado. Si usted nunca le va a decir, cuida lo que dices, no digas esto. Yo le dije, oye, aguanta un poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya salí de la ducha ya existía un comunicado de prensa en donde sacaba a todos los ejecutivos, ¿no es cierto?, de libre remoción. Yo le digo, y aguanta, tenemos que conversar pues, de la cosa. Y te llamo en 10 minutos. Eso fue realmente ¿A usted le molestó que vote a los 20 y tantos funcionarios? No tanto, porque el director titular es el que tiene que manejar y decir, bueno, estos van, regresan, se quedan, y ahora él ha decidido que en principio pues ninguno de ellos va a regresar. Viene Ricardo Freire, el nuevo director del Arcotel, que lo nombra el director encabezado por usted, y le agradece a Martínez por haber votado a esta gente. Y sí, no, pues digamos, él es una persona nueva que no conoce de cerca la actividad adentro. Él vendrá y decir, sí, pues, como él tiene todas las armas encima, él podrá decir, bueno, si valen los que les votaron y les votaron, me diste votando, muchas gracias, y escogerá si es que alguien merece regresar, pues regresará. Y lo hará en coordinación conmigo eventualmente, porque yo siendo presidente del directorio, pues los lineamientos salen del ministerio. El ministerio es el ente rector de las telecomunicaciones y tienen que salir los lineamientos. El director de la Arcotel, Ricardo Freire, ha dicho que va a actuar en derecho. Y actuar en derecho sería, por ejemplo, acoger el informe de Contraloría sobre el concurso de frecuencias, que debe ser una de las poquísimas cosas que en este gobierno, una de las poquísimas disposiciones de Contraloría que no se ha acatado, porque más o menos lo que ha pasado desde 2017, cuando Pablo Celi es designado Contralor subrogante, es que todo lo analizado, lo optado por Contraloría, se convierte más o menos en una orden para el país. En el caso de las frecuencias no se ha aplicado hasta ahora y ha pasado 7 meses desde que salió el informe de Contraloría. Ahí hay un error de información, realmente, porque hay muchísima actividad que hacer respecto al informe de Contraloría y seguir las recomendaciones que tiene ese informe. Quien pidió hacer a la Contraloría un estudio especial del concurso de frecuencias fui yo, porque realmente al encontrar toda esa maraña de actividades no adecuadas, pues lo mejor que había que hacer es pues pedir al órgano rector y de control el establecer qué es lo que hay que hacer. Y la Contraloría emite su informe, un informe que tiene 15 recomendaciones a ejecutar, de las cuales absolutamente todas han sido hechas, excepto una que dependía del momento en que se declaraba no válido el concurso. De eso dependía para continuar con esta actividad. Es la única y es la relacionada con perdón, las 221 frecuencias que fueron otorgadas, o títulos habitantes que fueron otorgados a las radiodifusoras que participaron en el concurso y que eran las únicas que habían optado por una determinada frecuencia. Entonces no había un concurso de por medio, sino que indiscutiblemente en cualquier circunstancia ellas tenían que ser otorgadas las frecuencias. Así lo hicieron ellos. Esa parte nosotros la complementamos, la validamos, y después cuando viene la recomendación, pues tenía que terminar, es decir, el debido proceso de anulación del concurso de frecuencias, y después del debido proceso arrancar con el estudio uno por uno. ¿Por qué? Porque ¿cómo estudia usted o cómo califica a esas 21 frecuencias o a esos 21 títulos habilitantes otorgados? ¿Contra qué los compara? ¿Contra lo que dice el concurso? Ya no, porque el concurso está anulado. Tiene que compararlos contra la ley ahora. Antes de ser anulado el concurso,
Usted a lo mejor tenía que compararlos contra las características del concurso. Mientras tanto, hay concesionarios que siguen teniendo los títulos habilitantes, no se les ha quitado. No, en absoluto, a nadie se ha deshabilitado. Es decir, más bien ha habido prórrogas, ¿no es cierto?, de continuidad en la emisión de sus programas, porque realmente no está definido cómo vamos, bueno, ahora ya con la ley, ¿no es cierto? Ya se define cómo tiene que ser ese esquema de prórroga, porque tiene varios esquemas, varios casos. Tiene radiodifusoras que están, digamos, todas legalmente establecidas, pero unas que todavía continúan habilitadas su título habilitante en fecha, otras que han tenido que ser prorrogadas, y otras de estas que salen de acá, que han sido otorgadas el título habilitante, sin embargo, tienen que ser validadas. Y otras que parece que tienen una prórroga indefinida, como el caso de la frecuencia de Televicentro, por ejemplo. Enero de 2017 la disposición, y han pasado 2 años, y no hay quien aplique esa disposición. Qué bueno, me alegro que me haga esa pregunta, digamos, me ponga esa inquietud acá. Cuando yo llego al ministerio, yo encuentro que hay un vaivén de habilitaciones y deshabilitaciones de estos títulos habilitantes a estas frecuencias que son frecuencias no para matrices, sino para repetidoras. Entonces, primero se les otorga, después una siguiente administración le anula, y después viene la última administración, que estuvo liderada por el señor Fernando Alvarado y con el señor Pablo, ¿cómo se llamaba? El director ejecutivo, que estuvo hasta el 9 de agosto, en donde yo entro al Arcotel a hacer los cambios respectivos, que ahora le está acusando también al mismo señor Fernando Alvarado, es Pablo Llanes. Pablo Llanes, el subsecretario de Comunicación. El último director ejecutivo, que yo lo removí cuando yo no necesariamente llegué. Yo tuve que pasar un rato, porque en ese periodo todavía había una mezcla, ¿no es cierto?, de correísmo versus las gentes que veníamos nuevas, y entonces eso duró hasta cuando el 9 de agosto ya no hubo cómo aguantar más, y tuve que entrar como a tomarme el Arcotel como de lugar, ¿no es cierto?, con los ejecutivos que estaban ahí, pues que eran unos grupos que pertenecían a la administración anterior. Entonces, desde ahí tomamos las funciones y seguimos adelante. Desde ahí es cuando ya yo formalmente comienzo a tratar de pedir, o a pedir más bien dicho, de parte de la Contraloría, que se hagan todos los estudios necesarios, los estudios especiales para cada uno de los casos. Ahí es cuando yo pido de todo, absolutamente todo lo que se ha hecho y deshecho, que la Contraloría por favor me diga, revise y haga los estudios y me haga saber a mí qué es lo que tengo que hacer. Porque yo puedo tener un criterio, otra persona puede tener otro criterio. Ustedes, caballeros, no sé si son afectados o no, pero tienen otro criterio. Pero acá tenemos un órgano de control, y yo estoy esperando definitivamente solamente ese informe de Contraloría, e inmediatamente actuamos en ese sector. O sea, quitar esa frecuencia, o sea, aplicar la decisión de 2017. Contraloría tendrá que decir lo que hay que hacer. Allí hay argumentos, yo tengo mi criterio personal, pero obviamente no lo puedo exponer porque estaría prevaricando en cuanto a lo que se tiene que hacer, a lo que diga Contraloría que hay que hacer, y por ahí nos iremos. Ese es el problema. Lamentablemente, por el proceso, y entiendo, Contraloría, la cantidad de estudios que está haciendo, obviamente hay una cola ahí de requerimientos que esperemos salga pronto. 8:19, conversamos con el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León. Para cerrar este tema del concurso de frecuencias, señor ministro, a su criterio, ¿qué debería pasar con el concurso de frecuencias? Yo recuerdo que hace unos meses usted proponía, y lo vi en la asamblea, proponer que se baje de intensidad, por ejemplo, a las radios, para que entren más emisoras en el espectro radioeléctrico. Usted, a su criterio, ¿qué cree que deba pasar con ese concurso? O con las frecuencias.
Sí, este tema que usted menciona, realmente las cosas como no se las puede explicar en forma adecuada, con el tiempo suficiente, se toman los criterios y eventualmente se toman las ideas que yo pudo haber vertido en función de algún tema y se las generaliza. En el caso este específico acá, la posición o alguna vez que yo comenté es que tenemos espectro para todos y si sabemos administrarlo, ese es mi criterio. Y, por ejemplo, hablábamos de las radios comunitarias. Las radios comunitarias como concepto en sí deben dedicarse a su comunidad, dedicar su actividad dirigida a la comunidad. No necesita una radio comunitaria emitir qué sé yo, una señal en donde tenga una cobertura enorme como tiene cualquier otra radio, digamos, de comercial, en el caso de ustedes también, que cubre todo Quito y cubre una gran área para la cual están autorizados. Allá hay que cambiar un poquito, y eso no es un invento mío, es lo que yo he estudiado de los otros países. En Colombia, en Perú es absolutamente así. Entonces yo lo que digo es, mire, de seguro en algún sitio remoto, pues hacemos las mediciones y vemos qué frecuencia nos llega allá y le podemos otorgar una frecuencia que tenga la potencia y tenga la cobertura necesaria para hacer el objetivo que estamos siguiendo. Esa es la idea. Pero claro, esa es una idea que nos podemos poner como objetivo, pero llegar allá es de trabajar, es de bregar para hacerlo. El tema es importante el tema de las radios comunitarias, porque yo me he reunido con muchas de los dirigentes comunitarios y les he mencionado, la radiodifusora es uno de los medios que nosotros tenemos para trabajar con nuestras comunidades. Pero hay otras cosas. La tecnología ha avanzado tanto que en este momento nosotros tenemos otro objetivo. Tenemos que incorporar a la gente, a nuestros ciudadanos, a la gente de la comunidad, a la sociedad de la información. La sociedad de la información implica que esa gente deba conocer las herramientas que nosotros comúnmente ya las utilizamos. Pero esa gente que está allá no tiene esa capacidad. Desarrollemos esa capacidad en ellos y aprovechemos todas aquellas plataformas que tiene desarrollado el gobierno y que ha venido poniendo a consideración de todas las personas que tienen posibilidad de accesar al Internet. El hacer siguiendo el esquema de igualdad, porque hay un plan de equidad absolutamente para todos los ecuatorianos, que tenemos el derecho a saber utilizar estos medios. Y después irnos allá, con esto termino, perdón, que eso es lo que tiene que hacer un líder comunitario, desarrollar a su comunidad. Y una de las herramientas sí es la radiodifusión, pero hay otras herramientas también que son importantes, como los infocentros, por decir algo. Usted dice totalmente de acuerdo, ministro, pero lo que pasó en la década pasada es que se permitió el acaparamiento del espacio radioeléctrico, lamentablemente. Para cerrar el caso el tema de las frecuencias, no me quedó claro. El tema de TVC, ¿usted o el Arcotel esperan qué para cumplir con la exposición de 2017? Sí, el estudio de Contraloría. El estudio de Contraloría nos va a decir exactamente por dónde irnos y seguir, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo me voy digámoslo así, hay dos posibilidades, como ustedes han visto el vaivén, ¿no? Unos vienen, le aprueban, otros le anulan, después vienen otros y le habilitan, etcétera, etcétera, y acá vamos a estar en ese juego, ¿no es cierto? Cambia otro ministro, a lo mejor viene y cambia para el otro lado. Entonces nosotros debemos trabajar con la ley, y la ley, digamos, el órgano de control que establece la ley y que da las guías para todas las actividades es la Contraloría. Entonces, espero eso y claro, quizá veremos a ver cuándo va, en cuanto a tiempo, a darse ese informe y tranquilizarnos, porque realmente sí causa un problema importante. Porque lo que se denuncia y lo que se sospecha, ministro, es que la influencia y el poder privado ha penetrado a la institución de las telecomunicaciones. La Posta el otro día hace un detalle sobre supuesta injerencia de Tomislav Topic, como que Topic estaría tomado el Arcotel. Habla de muchos funcionarios, revela unas conversaciones incluso en las que
En resumidas cuentas, se quería perjudicar a dos empresas privadas, Univision y Broadband, proveedores de Internet, y quería sancionársele por traer el cable vía terrestre. Todo esto apuntando a que se beneficie a la empresa Telconet, de Tomislav Topic. Incluso en estas conversaciones alguien menciona el nombre Guillermo. Aparentemente se referirían a Guillermo León, al ministro de Telecomunicaciones. Lo dijo el periodista, en el diálogo se escucha la palabra Guillermo. ¿Qué sabe usted de esto y qué tiene que ver con esto? Sí, realmente se habla de que hay gente que ha trabajado en Arcotel, perdón, en Telconet, y después ha ingresado al ministerio. Le doy nombres: Edwin Almeida, Carlos Altamirano, Julio Granda, Marco Logroño, son algunos de los nombres que trabajaron en el Arcotel y que trabajaron en Telconet. Sí, y algunos de ellos, no todos, son los que yo les he invitado a participar y a trabajar dentro del Arcotel, pues son las gentes que conozco del medio. Acá no es tan grande el sector de las telecomunicaciones, y hay gente que se especializa en muy pocas empresas de nivel internacional, digámoslo así, o tiene capacidad como la mejor capacidad para desempeñar sus funciones. Entonces, no hay mucho donde escoger. Y habrá gente de, yo no sé, pues, de Huawei, habrá gente de las operadoras, que son las gentes que son las que vienen a trabajar al gobierno, porque son las que están en el mercado. Y yo estoy en la obligación de tener la mejor gente que yo pueda dentro del ministerio para poder desempeñar y aplicar la ley. Paula Vanegas, por ejemplo. Sí, yo pienso que sí, trabajó en Telconet, pero ella no está en Arcotel, pero está en el ministerio, pero ya salió. O sea, después de esta bulla, ya no quiero saber nada. Me parece que Telconet ha sido parece que el Arcotel y el Mintel han sido una sucursal de Telconet. Pero estamos hablando de 5 gentes, ¿no? De 5 gentes. Pero 5 gentes importantes, por ejemplo, Fernando Valareso, Francisco Valareso, que dicen es el asesor que no tiene nombramiento del ministro Guillermo León, que trabajó en Megadatos o que es gerente de Megadatos. Ya, Francisco Valareso es una persona importante dentro de la rama de las telecomunicaciones, y es una persona que representa a las organizaciones de telecomunicaciones. Por ejemplo, él es el presidente de los proveedores de Internet, una persona bien importante dentro del gremio del Internet, de las telecomunicaciones, y pertenece él también a otras organizaciones de telecomunicaciones como ACETEC, y hay otra organización, etcétera. Yo como ministro tengo que estar cerca de esas gentes, pues no me puedo alejar de esas gentes. No es asesor directo. Asesor directo, ¿de qué manera? O sea, no lo sé. Tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca de él. Yo no me puedo alejar de Francisco Valareso. Esa es la razón por la que, a ver, con Francisco Valareso ha estado unas veces más cerca, otras veces menos cerca, dependiendo las circunstancias. Esta vez tengo que estar cerca. ¿Por qué? Porque es el hombre que maneja los gremios, el hombre que está cerca, que está dentro del sector. Lo que pasa, ministro, es que usted dice apenas 5 gentes que tuvieron relación con Telconet. Digamos, las que yo llevé, ¿no? Ya, sí. Debe haber habido otras. Debe haber habido otras ahí adentro, claro. Pero lo que se revela es esta relación de negocios o de favoritismo para Telconet o para Tomislav Topic. Yo no le veo así, decir, porque no lo he hecho así, pues. O sea, ¿quién es el zar de las telecomunicaciones en el Ecuador? No debe decir que el Mintel. Sabrán calificar. Sí, porque es el hombre que ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Y lo ha hecho en un ambiente que todo el mundo sabemos en base a qué lo ha hecho en un periodo anterior, donde tenía todos los beneficios del caso y podía haber hecho lo que se dice que ha hecho. Incluso salió el nombre de su esposa, Piedad Álvarez, ministro. Ajá. ¿Tiene relación con Megadatos? Bien importante él. Y ya se me estaba olvidando, porque de todas maneras había que aclarar una de las razones bien primarias para que yo, quiera estar en los medios. A ver, mi esposa también es una ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, trabajó para el Citibank y después fue a trabajar al Banco Popular. Cuando va a trabajar al Banco Popular, forma una compañía que se llamaba RAM Telecom. Comienza en el año 1994 y vende la compañía en el año 1998. Y hasta ahí se acabó todo el tema. La historia después de RAM Telecom desde los Estados Unidos o después formaciones de Megadatos absolutamente tiene nada que ver con mi esposa, porque ella está en la parte privada totalmente, no tiene nada que ver desde hace 20 años.
Yo me doy cuenta porque me tocó ir a ver en la Superintendencia de Compañías la información. Fue vendida en el año 1998 a una compañía en los Estados Unidos que se llama Latinet. Y esa Latinet después vendió a ¿cómo se llama? Megadatos y qué sé yo, pues ahí ya no tengo absolutamente nada que ver yo en el tema, ni mi señora. ¿Qué hace su señora actualmente? Actualmente trabaja en la empresa privada. ¿En cuál? En la compañía nuestra Cerat Boipé. ¿Esa compañía de quién es? Esa compañía es de mi hijo. ¿Y tiene relaciones con Megadatos? En absoluto. ¿Ninguna? Ninguna. Señor ministro, sobre Cerat Boipé, justamente el nombre de Francisco Valares es importante porque él fue presidente de esta empresa en 2007. Así mismo fue. Entonces, ahí estaría la relación, quizás. Sí, pero es presidente, o sea, no es accionista en absoluto, y esa es la parte importante. El accionista es la persona que está más cerca y le interesa el que desarrolle la empresa, ¿no? En esos diálogos que... Habla sobre eso. No, bueno, sobre eso y básicamente el nombre de Tomislav Topic que ahora se sale a la palestra pública por lo que ha devuelto este dinero o que no ha devuelto, ha dicho que va a devolver. Sí. Quería preguntarle al señor ministro, ¿qué relación tiene usted con Tomislav Topic? ¿Es amigo, personal, lo conoce? En absoluto, yo a ver, una vez y específicamente en la inauguración del edificio el nuevo edificio de la Telefónica, me invitaron a mí a la inauguración y ahí lo conocí al señor Topic y saludamos, me presentaron, mucho gusto, y eso ha sido absolutamente todo lo que ha pasado con ese señor. Porque lo que se revela en esas conversaciones, Edgar Flores está ahí, que fue por un momento también encargado de la dirección de la Arcotel. Lo que se revela ahí es un abuso de poder para manipular o para decidir perjudicar a unos y favorecer a otros. No he encontrado ningún caso de eso. Si me puede citar. Aquí habla para perjudicar a Univiza y a la empresa Broadband para favorecer el cable submarino de Chaponet para Topic. Sé a lo que se refiere. Sí, específicamente. Y ese es un tema que yo creo que amerita comentarlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? La ley de telecomunicaciones y los reglamentos, que son el reglamento de servicios de títulos habilitantes, en donde el reglamento de servicios y de títulos habilitantes, son dos reglamentos que están allá y que deben incluir un esquema que se denomina de operadores en la modalidad terrestre. A ver, déjeme ver cómo se llama. Acá tengo una notita. Es uno de los servicios es transmisión de datos a través de cable submarino, otro es a través de satélite, y debemos incorporar, que no existe, las razones no las puedo decir yo, pero no existe el servicio de transmisión terrestre. Es decir, si nosotros aplicamos estrictamente lo que esté establecido como reglamento, estas dos empresas no estarían cumpliendo, no estarían legales, por decir alguna cosa así. Mi tarea, cuando llego acá y encontramos esta cuestión acá, es trabajar e incorporar todos los servicios que deban estar incluidos allá. Y la cosa está en que ya debíamos haber sacado ya la reforma o la corrección a estos, o el complemento que se debía hacer a estos reglamentos, pero no lo hemos podido hacer por una simple razón. Tenemos la nueva ley de comunicación en donde, curiosamente, ahí sí se incorporan conceptos de telecomunicaciones, y ahí habla de los servicios de televisión y radio, y este reglamento de otorgamiento de frecuencias para diferentes servicios es transversal, es para todos los servicios. Entonces, como está incluida la parte de radiodifusión, tocó aguantarle un ratito para ver qué pasa con la ley de telecomunicaciones y inmediatamente expedir ya un reglamento que integre todos los servicios, porque no hay razón de no hacerlo. Todos los países tienen comunicación de transmisión de datos internacional por tierra,
¿Cómo es posible que no esté dentro de lo nuestro? Entonces, eso es lo que yo he estado empujando. Y hemos tratado de regularizar, es lo que se llama, este tipo de actividad. En este momento, digamos, si alguien viene, un juez de palo, y dice, a ver, ¿están legales o no legales? A lo mejor dice, no están legales. Entonces, ¿qué es lo que hago con estas dos empresas? Someterlas al proceso, al proceso normal que tiene que seguir. Yo no puedo hacer como lo quieren hacer las otras personas y las denuncias, ir y cortar los cables. Yo he dicho, aguante un ratito, sigamos el debido proceso y miremos a dónde llega. Es en el tema técnico que usted lo explica, y porque además conoce del tema técnico, pero en el tema político se nota que si hay una infiltración, una influencia, más cuando los que controlan no pueden ser controlados, es decir, como un conflicto de intereses entre lo privado y lo público, y siempre aparece un nombre, Topic, y detrás de ese nombre, ¿quién está? Ricardo Rivera. Y detrás de Ricardo Rivera, ¿quién está? Jorge Glass. Es decir, es una catarata de cosas que empezó antes, no quiero decir que empezó en este gobierno, empezó en la década pasada, pero que como que todavía tiene tentáculos. Claro. Sí, mire, la parte más difícil que ha resultado para las autoridades, para nosotros que estamos metidos, nosotros los ministros, es desbaratar el andamiaje. Y eso la gente no entiende. La gente no entiende porque desbaratar eso implica tiempo. Y dice, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho el otro? No es una cosa de... No estamos ya en dictadura, pues. Ahora tenemos que seguir un debido proceso para hacer una u otra actividad. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso lleva tiempo. Entonces aparece como que está haciendo a lo mejor un cubrimiento. Es tan difícil descontaminarse. Yo le doy un nombre, Paul Rojas y su hijo, por ejemplo. Tienen una empresa privada que provee de telecomunicaciones, Advicom. También trabajó o trabaja en el sector público de las telecomunicaciones. ¿Eso no es un conflicto de intereses? Encima padre e hijo. No, padre, para nada. Al padre le he visto un par de veces y nada más después. Y le veo al padre porque chuta esta relación que le establecen con el hijo. ¿Qué es lo que sucede? Es un ingeniero joven que entró a un concurso a reemplazar a alguien que estuvo con un... ¿cómo se llama esto? Con una comisión de servicio en otro lado. Ese señor ya regresó y fue despedido este caballero, ingeniero nuevo que resulta ser hijo del señor Rojas. Pero no es ya no puedo hacer. Claro, a lo mejor usted no sabe yo no. Pero eso demuestra cómo se infiltra el interés de ciertas empresas en las telecomunicaciones. Aparentemente, y ustedes dicen, yo no he sabido. Pero... No, es que no he sabido. No, por supuesto que sabía, pues sí, yo fui a la asamblea cuando estábamos con la ley acá y me dijeron, ve, el señor está trabajando allá. Digo, pero ¿qué quiere que le diga? Pues tiene derecho a trabajar. ¿Por qué le tengo yo a un ingeniero a no hacerlo? Después cuando viene toda la bulla y toda la cosa, digo, híjole, o sea, ya un profesional no puede trabajar porque trabajó en una empresa. ¿Qué culpa tiene que la empresa esa, el gerente o quien sea, haya robado o haya cometido errores? Un profesional de esa naturaleza lo puede hacer. Y no me despreocupé, más bien dicho. Y ahora ya cuando viene de vuelta digo, caramba, esta cosa, a ver qué está pasando. No, ya, el tipo ya salió porque vino la persona, ya se le acabó la asignación a la otra persona que estaba reemplazando. Es lo que pasó con este señor. Ya no está. Ya no está, ya no hay por ningún tipo de relación. Ya no hay absolutamente ningún tipo de relación. Ahora, esta infiltración que usted habla... ¿O la superintendencia o la supertele? A él, nadie, a él le saca la lógica, porque ya viene, ya regresa la persona titular de ese puesto, que se le acabó su asignación en otro lado, y se despide, ni siquiera tuvo que poner renuncia. ¿Usted está amarrado por los grupos privados de poder? Absoluto, yo no creo que tenga para nada. Yo soy una persona, y es más, yo soy un profesional de mucho rato acá. Es decir, a estas alturas, sí, yo tengo que actuar con la ley para eliminar todo este tipo de trabas que han habido. Usted está viendo, acá se puede mirar como si es una traba el hecho de que solamente el cable submarino y solamente vía satélite pueden hacerlo. No sé si lo hicieron a propósito o no, pero yo lo que tengo es que racionalizar todo esto, regularizar todo esto para que el gobierno al cual pertenecemos, que da absolutamente la igualdad a todo mundo, dé igualdad de oportunidades a todas las personas. Pregunta clara. Y lo hagamos. Totalmente. O sea, acá estamos para hacer cumplir la ley absolutamente. Me importa absolutamente nada el hecho de que venga alguien, una empresa, y me presione a mí. Está equivocada totalmente.
¿Usted ha hecho negocios con Topic, ministro, como ministro? Sí, le conozco, le había dicho que... No, le pregunto, es para... Miren, yo no lo estoy atacando ni nada, sino le estoy dando la oportunidad de que usted aclare lo que dicen en otros medios de comunicación, lo que dicen la opinión pública. Le traslado. ¿Ha hecho negocios con Topic? No, ni para nada, o sea, ni idea de hacer negocios. Ve, es más importante, yo vengo... Ahora, último, no del sector de las telecomunicaciones. Yo vengo de la parte de proceso de datos, de información, lo que es la sociedad de la información. De allá vengo. Yo trabajé para IBM algunos años y vengo trabajando más en esto que en telecomunicaciones. Por eso es que yo estoy desarrollando la sociedad de la información, y las telecomunicaciones sí son un brazo importante. O sea, la conectividad es un brazo importante, el internet es una actividad importante, pero la sociedad de la información, eso es donde está yendo el mundo, donde debemos llevar a nuestros ciudadanos a conocer otra vez el manejo de los dispositivos y cómo accesar a los servicios de gobierno, al bachillerato virtual que yo soy el que implementé conjuntamente con el Ministerio de Educación, a tener todo lo que son los oficios. Tenemos una base de información para capacitar a gente con 300 oficios, que ni siquiera yo me imagino cuáles son los oficios. Ese tipo de cosas. Tenemos eso lo implementamos con una de las operadoras, un acuerdo con Claro, en donde ellos tienen desarrollado en México una plataforma para hacer este tipo de capacitación a la gente. Y a mí lo que más me importa son los ciudadanos que están allá, los que menos posibilidades tienen. Yo también tuve la oportunidad de ser rotario, fui presidente de mi club rotario, y estoy acostumbrado a hacer ese tipo de servicio, programas en beneficio de la comunidad. Allá es donde estoy metido. Yo no he estado metido en las telecomunicaciones, claro, para hacer tarea de algunas actividades puntuales, como por ejemplo una que implementé las redes y todas las aplicaciones para lo que es ahora Landingol, la minera ya en la cordillera del Cóndor. Sí, ahí sí tuve que entrar a hacer enlaces y hacer comunicaciones a través de fibra óptica, etcétera, etcétera. Pero es cosa mía, pues ahí ya es el conocimiento mío. Originalmente yo sí entré, cuando salí de la Escuela Politécnica Nacional, a la Dirección Nacional de Frecuencias, y tuve la oportunidad de administrar el espectro radioeléctrico por 4 años. Entonces, ese tipo de experiencias son las que me hacen desarrollar una actividad acá. El señor Topic no ha estado en el área de la social información en absoluto, y esa ha sido mi actividad como de última, ¿no es cierto?, antes de llegar al ministerio. 8:42, conversamos con el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León Vero. Señor ministro, sobre esto que decía, que le compete al Mintel, ¿qué está haciendo el ministerio para mejorar la competitividad, la conectividad del Ecuador? Porque recordemos, hace unos años el mismo Tomislav Topic decía, estamos listos ya para una 4ª revolución industrial, y pues daba mucho impulso a ello. Esta situación de la conectividad se quedó estancada en el país. ¿Cómo se está promoviendo a los ISP para que den una mejor conectividad en temas de internet, por ejemplo? Y también sobre lo que decía Lenny Moreno y lo que ha mencionado siempre, de que está haciendo una cirugía mayor contra la corrupción, que está haciendo el Mintel para luchar contra la corrupción y también pues mejorar la situación de conectividad del país. Y de paso, para terminar, ministro, se presenta el libro blanco de la sociedad, está de moda el libro blanco de la sociedad de la información y del conocimiento. Terminamos con esto y usted nos cuenta rapidito en qué consiste y el tema del Avero. Sí, cuando yo llego al ministerio, yo encuentro una cefalía en cuanto a normativa, a tal punto que cuando nos hicimos un plan a 30 días y a 100 días, todos los ministros, yo presenté solamente normativas, trabajar en normativas. Y ese es el esquema general que tenemos, porque desarrollamos políticas públicas, en base a las políticas públicas desarrollamos todo lo que es los planes que tenemos que estar pegadas allá, y dentro de eso debe haber una guía para trabajar, una guía para todas las actividades. Y ahí es donde sacamos el libro blanco de la sociedad de la información, que tiene 5 pilares fundamentales. Uno de ellos es la infraestructura y la conectividad. Entonces ahí es donde entramos en la temática de las telecomunicaciones, el llegar al internet a los sitios más alejados, a donde la gente tiene menos recursos. Esa es la tarea que debemos hacer. Después tenemos todo lo que es gobierno electrónico.
el desarrollo de lo que son los servicios del gobierno hacia los ciudadanos en forma general. Después la inclusión y las habilidades digitales, que implica el hecho de enseñar a toda esta gente, desarrollar aplicaciones y desarrollar lo que tengamos que desarrollar para que la gente aprenda a utilizar estos medios. Después tenemos nosotros que estamos utilizando los medios y eso, debemos tener la seguridad de que toda la información que nosotros estamos manejando sea segura, que nadie se meta a la información. Entonces ahí viene la temática de lo que es la seguridad de la información y un tema importantísimo, la protección de los datos personales. Porque en el periodo anterior, digamos, los datos personales los manejaba quién sabe quién. Ahora usted es el dueño de sus datos personales y está en condiciones de seguir las acciones legales que sean necesarias si son mal utilizados sus datos personales. Estamos elaborando una ley de protección de datos personales que ya está presentada en la Asamblea también. Y después una cosa fundamental, ¿a dónde vamos? El objetivo, ¿a dónde va el mundo? Es a todo lo que es la economía digital y las tecnologías emergentes. Hacia allá vamos, hacia los robots, hacia lo que está y el temor que tenemos los... ¿Y estamos listos para dar esos saltos que son importantes para...? Digamos, yo diría que esto es una guía, el libro blanco. Ajá. Y todo el mundo lo puede accesar y todo el mundo puede sugerir cambios y todo el mundo puede cambiar y puede optimizar desde su punto de vista y vamos a poder ir desarrollando las actividades que están relacionadas con esto. ¿Qué pasa? Que hemos estado aislados del mundo. Es otra de las actividades que el periodo anterior con su política pues aisló al Ecuador del resto del mundo y entonces hay un montón de problemas que tenemos que resolver y ustedes que están cerca de la televisión tenemos un gran problema, la transformación de la televisión analógica a la digital. ¿Por qué estamos en esas condiciones? ¿Por qué estamos en esas condiciones? Porque estuvimos aislados del resto de países. El resto de países armaban grupos en las asociaciones de países, digámoslo así, o las organizaciones de países, en donde se comprometían a determinadas fechas cumplir con actividades que van dándose pasos para lo que es un plan, y en este caso el plan de la transformación analógica a la digital. Pero nosotros estábamos acá solo de meros espectadores. Yo tuve la oportunidad de estar en el Japón. Los señores tienen ya ahora en el fútbol teníamos la transmisión del fútbol en una determinada ¿cómo se llama? Modalidad, ¿no es cierto? Ajá. El 4K, después yo tuve la oportunidad y ya debe haber salido en el Japón a 8K. Y nosotros estamos en analógico. Así es. Entonces, ese tipo de cosas han sido consecuencia del aislamiento y política que siguió el periodo anterior. Digamos, el correísmo nos hizo un daño, pero atroz, mandándonos hacia atrás, hacia el retroceso, y ahora tenemos que seguir con pasos agigantados tratando de alcanzar a los otros países. Tenemos una ventaja, sí, de que podemos explotar las fallas o los errores que pudieron haber cometido esos países y aprovechar también el cómo lograron, ¿no es cierto?, las cosas positivas para lograr determinado objetivo. Pero eso solo se consigue integrándose. Entonces hay que llegar, y esa es la tarea. Integrar eso es también desbaratar el andamiaje de un aislamiento total, de un estatismo total acá, para llegar a desarrollar las actividades y tener a la sociedad, a nuestro país adelantado con la sociedad de la información. Pero es una guía con la cual tenemos todos los que estamos metidos en el sector apoyar para que nuestro país se iguale y pase y vaya adelante de todo el avance mundial. Gracias, ministro de Telecomunicaciones Guillermo León, gracias por haber venido y responder las preguntas que le hemos planteado. Tenga buen día, ministro. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que me permitan tener otra oportunidad de estar acá para comunicar a la ciudadanía lo que hacemos. Las puertas están abiertas y nosotros lo que hacemos es preguntar y usted lo que hace es aclarar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme aclarar y por permitirme un poquito extenderme en este tipo de cosas para informar a la ciudadanía, que es importante para el desarrollo de nuestra actividad. Gracias. Vamos a la